Muy bien. Hola, 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 ¿cómo están? Tengan ustedes muy buenos días. Acá arrancamos una nueva entrevista. En este caso, le hacemos una entrevista a la famosa actriz de doblaje, Yasmín López, quien para los que no lo sepan, estuvo en su infancia, adolescencia o en algún momento de su vida en que la hayan oído en algunas series de las que va a platicarnos a continuación. Bueno, pero sea bienvenida, Yasmín López. ¿Cómo está? Bueno, muchísimas gracias, Cristian. Ya teníamos tiempo cuadrando esta entrevista y bueno, Sí. finalmente hoy vamos a hablar. Y todo muy bien. Bueno, las personas que escuchan esto, quisiera saber cómo empezó usted, es decir, ¿cuál fue su primer papel en el mundo del doblaje? Bueno, mi primer papel fue realmente una prueba a ver si me aceptaban en un estudio que es uno de los más importantes allá en Venezuela, en Caracas, que es Etcétera. Y era realmente un casting para un personaje principal que resultó ser Tecna de las Wings Club. Y Sí. bueno, fui a esa prueba y me quedé con el personaje. Para mí fue bastante sorprendente y bueno, me llenó de muchísima alegría hacerme de ese personaje que me acompañó hasta el último momento que estuve viviendo en mi país. Claro. Usted fue la voz de Tecna porque en sí hizo una prueba para ver si la aceptaran, como acaba de mencionar. Y en ese punto, siente que eso fue como un examen, una evaluación en el mundo del doblaje, porque al quedarse con ese personaje, que fue su primer personaje, fue como que dijeron, bien, Yasmín, estás hecha para esto, estás hecha para el doblaje y para doblar más personajes, algo así fue, ¿no? Sí, yo lo que pasa es que no siempre me lo creí, ¿no? Sabes que uno siempre está aprendiendo, pero evidentemente ese fue un primer paso que me aceptaran y que yo entrara al mundo del doblaje con un personaje que para mí ha sido muy importante y que de alguna manera es lo que más me representa. He hecho otras cosas, pero creo que es, al ser el primero y haber durado tanto en el tiempo, haber quedado entre las últimas actrices que se quedó hasta el final con la serie, Claro. ¿sabes? Salvo que cuando me vine, pues ya otra chica asumió, otra actriz asumió ese papel. Creo que sí, de alguna manera me sentí un poquito más segura de que Sí. tal vez podría hacerlo bien, pero la historia no me la creí por completo, ¿sabes? Claro, quienes marcan si alguien está apto o no para el doblaje son en sí los directores. Bueno, aunque Venezuela, a diferencia de México u otros países, tiene una forma diferente en cuanto a la dirección del doblaje de las series, ya que varias series carecían en Venezuela de director de doblaje, es decir, desconocían la figura y casi siempre se manejaban entre ustedes, es decir, entre ustedes mismos se ayudaban para cada personaje. Eh, Eh, y dime, más o dime. menos puede decirme en qué año nació la figura del director, porque actualmente hay series con doblaje venezolano que tienen director. Bueno, te cuento, antes, te estoy hablando años 90, finales de los 80, 90, sí existía la figura del director artístico, ¿no? Que creo que es a lo que te refieres. Y esta persona, pues, hacía énfasis en la interpretación, en la buena dicción, en que todo quedara bastante bien. Cuando yo trabajé en mi país, no existía esa figura. Por lo general nos apoyábamos mucho con la primera vista que hacíamos del personaje y claro, siempre había como quien dice el coordinador del estudio que nos decía este personaje va de esto y luego ya tú ibas viendo cuál era la psicología del personaje y captabas por intuición y también porque te apoyas mucho, y siempre lo digo, en una persona que es muy importante, que es el operador. El operador tal vez no tenga la preparación artística, pero tiene un oído, tiene visión y técnicamente también te puede ayudar. ¿Y por qué no se complementan estas dos personalidades, ¿no? Estas dos experiencias profesionales y hacen posible que el público pueda ver y escuchar nuestra interpretación? Ahora Eso. bien, siempre nos hemos preguntado el por qué en los estudios
no estaba esa figura más, más cercana, porque no estaba, como quien dice, oficializada, eso nunca te lo sabré decir. Claro. Creo que simplemente era una cuestión de ir rápido, de hacer el trabajo cada día más ágil, pero indudablemente si tú me darías a escoger, o sea, si tú me preguntas, yo preferiría 1000 veces estar siempre dirigida, porque es más rica la interpretación y siempre hay algún matiz al que tú no sabes que puedes llegar y el director Claro. lo ve. Por eso es tan importante también la liga que puedes hacer con el operador. Para mí es indispensable, de verdad que si se vuelve tu lazarillo. Claro. En ese punto cabe destacar, por ejemplo, que en Bob Esponja, que es una de las series más duraderas y más famosas en el doblaje venezolano, Ujú, de todas las temporadas que tienen, creo que ahora van a lanzar la 13, si no me equivoco. En ujú. las primeras 7 no hubo dirección de doblaje y si a partir de la 8 se integró Walter Bellis a la dirección del doblaje. Pregunto, ¿usted vio en Bob Esponja que, o sea, en los episodios, si ha podido verlos, ha habido alguna diferencia en la calidad del doblaje o con o sin director realmente es más o menos lo mismo? Bueno, yo como actriz, vuelvo y te repito, prefiero la figura de un director. Sí, Eh, no he visto cómo ha sido la evolución de la serie como tal en ese aspecto, pero estando Walter Belli debe estar muy bien llevada, porque yo siempre le decía a los más nuevos, a los que venían detrás de mí, que tienen que pasar por las manos de Walter Belli, porque realmente es un director muy milimétrico y como te digo, tiene un cariz, sabe realmente sí. de lo que quiere del personaje y realmente lo saca, lo logra sacar al actor. Con respecto a Bob Esponja, te cuento también, yo no tuve participación en Bob Esponja, creo que estuve en 2, 3 capítulos que hice la madre de Bob Esponja, porque la actriz en ese momento no recuerdo muy bien qué le sucedía, pero te estoy hablando de hace muchísimo tiempo. Claro, Y sí, es una de las series más icónicas sí. del doblaje en Venezuela. Claro. Justamente, ya que lo acaba de mencionar en Bob Esponja, una de las voces, como dijo usted que participó en 2 o 3 capítulos máximo, Uh -huh. una de las voces que hizo, y no sé si recordará que lo hizo, es Efectina en Bob Esponja, que era la mujer de dinero, esa que salía con Don Cangrejo, no sé si recuerda. Hombre, tú recuerdas más que yo. Bueno, La eso verdad, lo hice en la wiki, yo solo vi eso y dije, ah, usted participó como Efectina, así se llamaba la novia de sí, Don Cangrejo. seguramente. Y vuelvo y te repito que si eso sucedió y no dudo que sea así que hayas investigado, fue hace muchísimo tiempo. Y como te digo, sería muy episódico, sería Sí, muy momentáneo. O sea, realmente sí, tener un personaje como en esa serie que fuese fijo, pues no, realmente no. Pero vuelvo y te repito, a mí me encantó a la creación del internet y a las páginas de doblaje, uno puede ver quiénes fueron las voces primero de los personajes principales y también puede ver la participación de voces extras que hubo sí, y gracias sí. a eso pude preguntarle eso, si Claro, yo se acuerda. te hago una observación, Cristian. También, una vez creo que estuvimos chateando, bueno, es cierto, he podido ver trabajos que yo he hecho hace mucho tiempo en YouTube. Porque de hecho te cuento que en el momento que se está trabajando en una serie, por lo menos yo no tengo tiempo para verla. Las veo Claro, luego y han pasado incluso años, como te estoy comentando ahorita, que veo, ah, caramba, si yo hice tal personaje. Claro, hay otros que indudablemente los recuerdas porque han marcado tu carrera profesional. Pero sí, tienes razón. claro. Ahorita en internet se consigue todo. Y por favor, por las dudas, puede informar al público que escuche la entrevista si usted actualmente se encuentra retirada o simplemente, o sea, se encuentra activa, pero en otras artes o otros proyectos que es en España. ¿Puede decirnos, por favor? Bueno, estoy tomándome un tiempo que ya ha sido bastante largo
porque estoy haciendo otras cosas. Sabes que la vida fuera del país, bueno, en general la vida, pues no te puedes quedar estancado en absolutamente nada. Entonces, he tenido muchos inconvenientes en poder arrancar algunos proyectos, pero sí estoy en vías de iniciar algo. No quiero hablar mucho al respecto, pero yo digo que estoy como tomándome un pequeño descanso. Ya sea un poquito largo, más de lo que yo hubiese querido, pero siempre estoy pendiente de lo que están haciendo mis compañeros, de lo que está ocurriendo, de hecho, de nuevas técnicas en doblaje que se están llevando hoy a cabo, y siempre es bueno estar al día, ¿no? Y es lo que hasta ahora te puedo decir. Claro. La siguiente pregunta es, ya que me habla acerca del doblaje, ¿la mayoría de sus trabajos fueron en Etcétera Group o en M&M Studios? Porque la mayoría de las series se alternaban entre esas dos, al menos que haya un estudio más en donde se hicieran las series. Sí, entiendo. Bueno, fíjate, lo que pasa es que las series con mayor repercusión estaban en Etcétera, ¿no? Estaba Cartoon, estaba Disney, bueno, ahorita se me escapan algo, Nickelodeon, o sea, podría decirte que sí, pero mi trabajo, hombre, ya los últimos 5 años se abrieron muchísimos estudios que abarcaban cualquier cantidad de doblajes, que no necesariamente tenían que ser caricaturas, sino muchísimo producto que se grabó. Pero tienes razón, etcétera, la mayoría de los personajes que mayor repercusión tuvieron son de ese estudio. Hablando de mí. Claro, hablando de usted. Sí, sí, sí. Y acerca de eso, sus mayores personajes o trabajos fueron en Nick, en Disney, en Nick, en Discovery Kids, en TBS. ¿En qué canal fue? En Cartoon, sobre todo. Cartoon Sobre Network. todo Cartoon. Sí, bueno, la mayoría de las series estaba Total Drama, Sí, Steven Universe, las Wings. sí. Había otras que se me escapan realmente, está Clarence. Clarence. Y muchas películas también, ¿sabes? No me voy a atrever a decirte de qué casa productoras, pero últimamente, etcétera, también le estaba dando mucho a las películas y sobre todo a los documentales. Por Y tuve la supuesto. suerte de estar allí también. Un dato curioso es que justamente usted, sus mejores personajes y los más icónicos se encuentran en Cartoon Network, justamente Sí, ya que lo acaba de mencionar. sí, 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 exacto. Y ya que acaba de mencionar Total Drama o Drama Total, como le decimos acá en la traducción, ahí tuvo un personaje que ha participado, o sea, ha tenido muchas temporadas al ser una franquicia muy poderosa. Ahora Sí, actualmente tienen una versión infantil, Drama Total. Ahora hacen Drama Total la guardería, pero la guardería. antes hubo un personaje que participó, si no me equivoco, las primeras 5 temporadas, que era Courtney, y usted, bueno, fue la voz de Courtney. Me encantó. Ese personaje de verdad que me gustó muchísimo porque era antipática. Sí. Era la niña correcta y luego terminó siendo muy, muy, muy tóxica en todas las temporadas, pero me daba muchísima risa, de verdad, que nuestros compañeros, cuando sabíamos que llegaba esa serie, era que nos contentábamos muchísimo porque sabíamos que íbamos a disfrutar grabando. Y sí, yo Claro. creo que ese personaje, bueno, creo, no estoy más que segura que ese personaje sí me dio a mí más visibilidad a lo que es la fanaticada internacional. De hecho, yo empecé a recibir propuestas de entrevistas, sobre todo la primera, creo que también te lo comenté, con un paisano tuyo, Sí. argentino, Luke Lupin, que bueno, lamentablemente no se encuentra entre nosotros, y fue su primera entrevista y fue mi primera entrevista. Y tenía Claro. que ver mucho con Total Drama, porque la serie gustó muchísimo. Yo creo que los 2 primeros capítulos fue una locura. Y ya luego lo que vino después, como tú dices, franquicia, pues ya tenía el éxito asegurado, porque de verdad es muy interesante, es muy, muy ágil y sobre todo tiene un humor que, bueno, a mí me encanta. De verdad que Era sí. canadiense. Sí, 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 Sí. sí, exacto. Y bueno, Claro. de hecho, cuando yo me venía a mi país, empezaba a llegar la guardería.
Que O mucha sea, gente me preguntó, ¿cómo vas a hacer la voz de Courtney? Que en realidad yo creo que no, porque las voces cambian debido a que son otras edades. Algunos actores sí claro, quedaron con los personajes, pero se estaba manejando la idea de que fuera actores nuevos que le dieran vida a esos claro. personajes de la guardería. La Ujú, voz de Courtney versión infante es, según lo que vi, ujú. que puede ser correcto o no, es María Teresa Dracina, así. Creo que Sí, sí, es creo que ella. sí. Sí, sí, estoy Claro. segura de que sí. Creo que no te equivocas. Y acaba de mencionar, de hecho, que en la serie Drama Total hubo ciertas entrevistas, o sea, por escrito, en un Sí, fandub o algo así, que es como una página web de ellos que creo que aún existe y sigue vigente. Y ahí justamente le sí, hicieron a usted su primera entrevista, no sí. así como esta, pero le hicieron una entrevista. También a Gonzalo Fúmero y Sergio Pinto, que eran Owen, a Sí. María José Esteve, que es Gwen, Liliana Chacón, que Ujú. es LeShowna, así a varios. Exacto. No era Sí, solo usted, sí, pero ahí sí. entrevistamos a varios y ahora por suerte tengo la oportunidad de entrevistarte así de frente a frente. Y, Gracias. y bueno, es realmente bueno que sean reconocidos por haber participado en esa serie que aparte de ser de larga duración y todo, en Ujú. Cartoon Network, digamos que fue una gran serie que abrió las puertas así en mostrar en Cartoon Network, que es un canal en esa época, solía Sí. ser un canal juvenil, no era tan infantil como ahora, Exacto, sí, ¿sí? sí, sí. Ahí mostraban a participantes adolescentes compitiendo por $1.000.000, bueno, 100.000 en Sí. la primera temporada y luego el monto Ajá. empezó a subir. Ujú. Claro, y mostraban a participantes dispuestos a hacer lo que sea por dinero Sí. y mostraban sangre algunas veces cuando se pasaban a veces. Mostraban desnudos y lo pixelaban, o sea, bien que lo Sí, pixelaran. Si había censura, quiere decir que hacían las cosas bien. claro. Incluso Claro, en lo un que tú dices, capítulo a Heather, no sé si conoce a Heather, le exhibieron sí, las boobies. Sí, se pasaban en serio, pero era una sí. gran serie. Era una serie, como tú bien dices, no infantil, era para un público juvenil. Y de hecho también recuerdo que estaba loco por las olas, Sí, era también. muy suave, muy, tú sabes, muy nice, pero también nos gustaba mucho. Creo que también estaban locos por los 16 locos, locos por los Loco 16. 16. Exactamente. Y entonces, si tú te pones a ver, es casi la misma estética en el dibujo, y también lo que planteaban que, como tú dices, iban directamente a un público juvenil. Y nosotros gozábamos muchísimo con esa serie, pero lo que fue Drama Total fue demasiado. De verdad que sí. Yo creo que mucho más importante que las otras dos series. En ese ámbito, ¿a usted, respecto a sus trabajos, le gusta participar o doblar series o sea, que se trate de contenido infantil o serie de contenido juvenil, medio tirando para adultos? Bueno, a mí me gusta hacer doblaje y que el material sea bueno, ¿sabes? A Claro, veces ya cuando uno se hace grande, sabe que tiene de alguna manera cierta responsabilidad, además con uno mismo, ¿no? Creo que ahora uno escogería, yo creo que escogería con mayor tacto las cosas que quiero hacer, pero básicamente si es un buen producto, si el mensaje que lleva es positivo y si los personajes son gustosos, ¿sabes? Que les puedes sacar a la interpretación, pues ese es el mejor trabajo que a mí me gustaría hacer. Y ya me claro, importaría si es en animado, si es un documental, si es una novela. sí. La verdad es que con tal de que el material sea bueno, a mí me gustaría Claro. participar. Sobre eso te quería preguntar si sus colegas, algunos ha visto, o sea, algunas de las series de Nick antes de empezar a doblarlas y pensar como, esta serie es medio rara y es muy bizarra, algo así. No, no sé si me conviene participar, algo así. ¿Pensaron o no? Bueno, a veces, te lo digo por experiencia de otros, se sabía lo que podía venir a grabarse a Venezuela, sobre todo con la novela brasileña. Claro, Estoy hablando de a principios del doblaje en Venezuela, ¿no? Y la gente moría, bueno, pero total y completamente por querer estar en esas series, ¿no? O en esas novelas.
Nunca me topé con esto, con este caso específico que tú me dices, que haya una serie que sea muy bizarra y tal. Ahí realmente te voy a ser honesta. Hay algunos trabajos que yo hoy en día no los haría. Y sobre todo tienen que ver con series americanas que tienen el formato de, ¿cómo se llama? De reality. Me parecen fatales. Fatales, fatuos, no tienen ningún tipo de mensaje. Me parece que pareciera que estuvieran hasta lavando dinero, porque hacen unos... Parecido como Fanboy y Chum Chum, por ejemplo, como lo que usted me dice. No sé Mira, si conoce esa igual, serie. eso no la conozco, pero recuerdo una que tenía que ver con matrimonio a primera vista. Ni me preguntes dónde lo transmitieron porque es que me interesó. Y de hecho peleé para no seguir grabándolo y resulta ser que no, que tenía que seguir grabándolo porque había firmado un contrato, pero era lo más horrendo que yo he grabado. Porque todavía las enanas, ¿sabes a las que me refiero? No, las pequeñas mujeres, todavía eran medio graciosos. Veía el contexto gracioso y bueno, y de alguna manera podías ver que eran personas con unas características específicas saliendo adelante. Que lo podemos discutir, que no nos guste, perfecto, pero por lo menos eso yo le podría sacar de bueno a esa serie, pero la que te mencioné, mira, que no la vuelvo a hacer ni que me paguen en oro, de verdad que no. Sí. Una pregunta acerca de vos y del doblaje venezolano en general. ¿Los venezolanos en el doblaje poseen sindicatos? Como en México está la ANDA, el Citatir, el Independiente. ¿Existen sindicatos en Venezuela? No, 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 no. Tuvimos una mala experiencia que no la viví yo. Son cuentos que uno tiene, donde sí había sindicatos, pero hubo una mala experiencia, no sé, tampoco voy a entrar en detalles con respecto a eso, y más nunca. Ni siquiera tenemos una asociación. Tengo entendido, me llegan noticias de personas que están metidas en la idea de asociarnos de alguna forma. Y me parece que sería ideal. Yo creo que ya es hora de que podamos ir unidos, de que podamos visualizarnos como una profesión que se respete, que las empresas de doblaje nos respeten nuestro trabajo y que podamos ayudarnos entre sí, porque, bueno, a nivel mundial, ya no te voy a hablar nada más de Venezuela, que sería todo un caso, pero a nivel mundial ya se sabe las dificultades económicas que se están viviendo, pues mucho más en mi país. Entonces, algo que nos pueda resguardar, que nos pueda amparar, siempre va a ser necesario. Porque sabes que siempre hay alguno que puede quedar atrás, que tiene algunas condiciones económicas que, pues, bueno, son las que son, y yo creo que es importante estar unidos como una familia, aunque tú sabes que en las familias también hay problemas, pero creo que es bueno tener una institución que nos ampare. La familia sería como un sindicato muy íntimo en sí. Sí, Bueno, sí, sí. A nosotros no nos conviene, no nos arropa la figura del sindicato porque trabajamos de manera independiente. claro, en Tú México obtienes... justamente hay un sindicato que se llama Independiente. Ah, bueno, fíjate. Pero yo creo que ellos están atados a un cumplimiento de horario y todo eso. La verdad es que no estoy muy segura de cómo se manejan las cosas allá, pero les ha dado resultados. De manera que, bueno, esperemos que esto pues dé sus frutos Sí. y algún día podamos hablar de eso. Volviendo a Total Drama, ¿qué le pareció el evolucionamiento del personaje suyo, que es Courtney? O sea, en la primera temporada aguantó más o menos, pero no llegó tan lejos. De hecho, fue eliminada por Harold por un tecnicismo, no sé si recuerdas. Y conforme iba pasando las temporadas, iba llegando cada vez más lejos. ¿Le pareció bueno eso? O sea, así de Claro. paso tenía más trabajo doblándolos y seguía llegando lejos. Claro, claro. Bueno, como te digo, yo me enamoré del personaje y yo me veía haciendo la competencia, ¿no? Y así le pasa a muchos compañeros, porque uno empatiza mucho con el personaje. Y siendo una serie como era tan divertida, de verdad que la pasábamos demasiado bien. Claro, la evolución que yo veo en Courtney, que fue lo que más me gustó, es que ella terminó pareciéndose a Duncan de alguna manera. Sí. Ella era muy correcta, muy niña bien, y empezó a reunirse con Duncan, y bueno, ya saben qué cosas ocurrieron.
Y me gustó muchísimo porque a nivel actoral, a una siempre le gusta ser de mala. A mí, por ejemplo, ser de mala me llena, bueno, como tú no te puedes imaginar, también la comedia, que no sabía que me gustaría tanto la comedia, ¿sabes? Que tenía mucho miedo a la comedia. Y resulta ser que parece que como que me funciona. De manera que sí, me encantaba, me encantaba. De hecho, cada vez que ella perdía, era como que si perdiera yo, de verdad. En cierta forma, cree que Duncan le corrompió a Courtney, es decir, le transformó de exploradora, de niña buena, a alguien que busca la victoria como sea, más o menos así. Yo creo que Courtney era así. Solo necesitaba la excusa de conseguir a alguien que le diera un empujoncito, sí, y ella terminó siendo lo que era realmente. Claro. Pero como te digo, lo disfruté muchísimo. Debió haber sido mucho más tóxica. Lo hubiera disfrutado mucho más. Claro. Para los que escuchan la entrevista, ¿podría por favor hacer un poquito la voz de Courtney si recuerda cómo se habla? A ver. Si fíjate que nada, me voy a llamar a mis abogados. Sí, esa. Perfecto. Aún conserva el toque, a pesar de que reside en España, el acento latino, por lo visto, lo tiene bien manejado. Sí, sí, pero no me pongas al lado de un andaluz, que se me pega el andaluz. Sí. Claro. En otra caricatura que ha participado mucho, creo que más o menos hasta el final de la serie, sería Clarence, donde ha doblado no solo un personaje, sino dos, que es Chelsea, la chica de medio pelo largo así, de color, y la maestra Baker. Sí, bueno, son dos personajes bien diferentes uno de otro. La señorita Baker, bueno, como todo, una maestra, que es la que tiene que dar el ejemplo a sus alumnos, y Chelsea es una desadaptada, ¿no? Bueno, una niña, vamos a hablarlo así, pero un poquito desadaptada. Y bueno, como tiene frenillo, a veces había que hacer algunas cositas, hay algunos ajustes a la hora de interpretarla. Y la verdad es que la serie a mí, de hecho, te digo algo, creo que es una de las series en las que sin tener mucha participación, porque Becker aparecía no mucho, me gustaba. Me parecía tan tierno el personaje de Clarence que de verdad yo lo disfrutaba mucho. Me daba mucha ternura, de verdad que sí. Y con respecto a la maestra Baker, porque como usted mencionó, es una maestra que obviamente tiene un comportamiento normal. Sí. ¿Cree que sienta algo así con el director porque parecía haber onda? Yo recuerdo que hubo un capítulo donde ella le estaba buscando novio. Sí. Creo. Por el celular, sí, siempre. Sí, y no sé si era con el mismo director. La verdad es que no lo recuerdo. Mira, me viene así flash. Pero sí parecía que la serie estaba tratando de alguna manera de emparejarla con el director, cosa normal porque trabajaban en el mismo colegio, no teniendo mucha vida social, porque no sé si recuerdas que ella es también un poco chapada a la antigua, pues normal que terminara emparejada si fue así, porque no sé, la serie todavía se sigue transmitiendo. No, Cartoon Network ahora pasa Escandalosos y otras de las series actuales, Los Jóvenes Titanes en Acción, que es el proyecto en Venezuela que más dura ahora, que más se da en Cartoon. Ok. Bueno, como te digo, la dejé hasta que la estuve grabando en 2017 y pues si la mujer termina enamorada del director, pues normal, son tal para cual. Sí, es tal para cual. Y de hecho, ha participado también en series live action y uno de los papeles en los cuales ha participado en Big Time Rush es siendo Camille. Camille, sí. ¿Sí? ¿Qué opina de ella? O sea, la ha tocado doblarla, pero ¿qué opina de ella? Y bueno, su sentimentalismo con Logan, y, porque es muy apegada a Logan. Sí, bueno, sabes que esta serie era básicamente para afianzar la fama del grupo de los cantantes, pues, del grupo del quinteto. Creo que Se trabó. eran 5. ¿Me escuchas? Ahí sí, pero se fue el audio en el último Sí, segundo. fue un momento. Te preguntaba, eran 5.
creo, Eran ¿no? 4, Kendall, 4. Kendall el Vale, único bueno, con doblaje venezolano, y luego James, Carlos y sí, Logan, que son los 3 con doblaje mexicano. exacto. Bueno, sabes que la serie, bueno, de contenido para público juvenil y, sabes, para darle alguna base de lanzamiento al cuarteto, a los cantantes. Y bueno, a mí me encantaba. La verdad que era muy fresca, era bastante dinámica. Y como te digo, es que cuando haces doblaje se crea una magia, porque los compañeros de alguna manera también se envuelven en la trama, ¿no? ¿Sí? Y entonces de repente nos encontrábamos en un café y hablábamos de lo que habíamos grabado, qué opinábamos, qué pasaba, qué todo. Y entonces uno termina tomándole muchísimo cariño a sus personajes. A mí particularmente me sucede así, ¿no? Y a los, y a los personajes de los compañeros, porque los ves como ellos, ¿sabes? Claro, Y este personaje Camille, este antes lo hacía, creo que era Mariana Gamboa, si claro. mal no En la recuerdo, la primera señorita. temporada. Exacto. Y bueno, no sé qué ocurrió, ella tuvo que abandonar un poco el doblaje, realmente no sé qué circunstancias, sé que ella está muy bien ahorita. Y pues bueno, cuando llegó a mí fue una sorpresa. Y ver lo dinámica que era ella, la serie también, pues a mí me encantó, de verdad que sí. Claro. Sobre Fiction Rush, ¿qué Ajá. opina usted acerca del doblaje que tuvo? Porque no era un doblaje normal como en otras series, era un doblaje colaborativo con México, solo para los 3 de los 4 Sí, protagonistas. sí. Hombre, ¿qué te puedo decir? El producto quedó bien. Eso sí, eso es lo que Tiene- importa. Exacto, eso es lo que importa. A mí me hubiese gustado más que hubiese quedado absolutamente todos los personajes en Venezuela, evidentemente, no te voy a mentir, pero el producto quedó bien. Sí, Yo agradezco haber estado allí, como los otros compañeros que, siendo de México, los mismos compañeros míos, todos claro. quedamos, creo que conformes y contentos de participar en esa producción, porque Sí, fue muy bonita y como te digo, cada trabajo que uno hace uno lo agradece. Y yo la verdad es que lo que importa es que haya quedado bien. Con el talento venezolano hubiese quedado igual de bien, pero eso sí lo quiero recalcar, pero nada, nada que decir. De verdad que lo importante es que el público lo haya disfrutado y que los que participamos allí pues lo hicimos con el mejor cariño, ¿no? claro. Acerca de los principales, se mencionó que las voces venezolanas que hicieron pruebas para James, Carlos y Logan no le Ujú. agradaron al cliente, que era Nickelodeon o algo así, y que por eso decidieron mandar pruebas a México, y por eso James, Carlos y Logan tienen voces mexicanas. James, Ricardo Sí, Bautista, Carlos, Miguel Ángel Leal, y Logan, Víctor Ugarte, que son sí. los 3 mexicanos que participan en una serie en la cual Ujú. el resto del doblaje es venezolano. Sí, sí. Hombre, mira, no sé decirte. Tú sabes que eso, lo que pueda pensar el cliente o no, son cosas que no siempre llegan a nuestros oídos, ¿no? Claro, Pero no me extrañaría que no hubiese ocurrido. Esa es una de las cosas en que también influye mucho nuestro trabajo, la opinión del cliente. A sí. veces el cliente, el productor tiene una visión y el cliente Exige tiene otra. mucho, tal vez el cliente, por eso Sí, hace esos cambios. y a veces la dirección, pues evidentemente tiende a escuchar más al cliente y es normal porque, bueno, lo ven como un negocio, ¿no? Lo ideal sería llegar todos a un acuerdo y que pudieran tener una visión unánime, que no dudo tampoco que suceda en muchas ocasiones, pero en este caso en especial no sabría decir, de verdad, porque no es una información que nosotros manejamos, es decir, a nosotros no nos llega ese tipo de información, uno se lo puede imaginar, Claro, ¿sabes? Como el pasillo, la gente que habla un poquito se le va un poco de la lengua, pero que nos conste que sea así, la verdad no sabía decir. claro. Ojo, También, ojo, que no sí, sería difícil que fuese de esta manera porque finalmente los personajes, la mayoría estuvieron en México, de los personajes principales estuvieron en México. claro. De todas formas, la serie en sí fue muy duradera, duró más o menos del 2009 al 2013. Uh -huh, Fue muy buena, por cierto, colaborativamente. uh Casi todo -huh, el trabajo lo hizo Venezuela, pero en sí México colaboró bien y la fusión quedó fenomenal. sí. Y ya que dije fusión, quisiera mencionar a todos ahora que parece que los que ven la entrevista esperan oír, ya saben que vos.
Y para eso voy a mencionarle que si pueda hablarnos un poquito acerca de Connie de Steven Universe. Fíjate, yo empecé con Corny ¿Sí? y casi que me despido con Connie. Riemann Esa y es una de las, sí, una de esas cosas locas que pasan. sí. Bueno, Connie llegó a mí a manos de que era operador en aquel momento, que se encargó de hacer el casting, que tiene una experiencia de muchos años, que es el señor Alei Mata, que ahora se encuentra en Ecuador. Y bueno, él me presenta el personaje y yo la verdad no sabía de qué iba. Pero cuando veo las primeras tomas, las primeras escenas, capté que era un personaje muy tierno. Ya luego cuando ella va evolucionando, ¿sabes? Porque sé que sigues la serie, Sí. ella se convierte en una especie de protectora de Steven, una guerrera que protege a Steven. Y a mí me encantó mucho porque era una muchacha muy tímida, pero también muy fuerte. O sea, creo que tenía una personalidad bien centrada. Y luego ella evoluciona hasta hasta el momento que yo tuve la oportunidad de hacer judo a la espada, que me encantó ese capítulo. Fue bastante emotivo porque compartí con María José, y para mí María José es una de las más grandes, ¿no? Es una actriz total, completamente cabal y completa. Y bueno, me encantó, me gustó, y luego la receptividad que ha tenido la serie, que tampoco es para niños, o sea, no es muy infantil, ya tiene otra visión. Me gustó, porque era Sí. muy rompedora, ¿sabes? Porque yo venía o de hacer caricaturas para muy niños o de un contenido juvenil, pero esto era hablar de otras cosas, ¿no? De hablar de diversidad sexual, de una manera muy sutil y muy elegante, pero se habla, y a mí eso me pareció bien interesante, ¿no? Claro. Entonces, yo amo De este hecho, personaje, de verdad que, wow. justamente, ya que mencionó ese punto, tanto en Clarence como en Steven Universe se trataba el tema de la diversidad sexual. En Sí, Clarence, en el punto de que los padres de Jeff, no sé si lo conoce el personaje, sí, sí, son, si no me sí, equivoco, uno creo que es mujer y la otra también. sí, sí, Y sí, en es Steven cierto Universe, también. bueno, Rubí Tienes Zafiro, razón, en ese punto. sí, tienes razón, es cierto. Pero lo presentan de una manera que divertida, y sin mucho complejo, ¿sabes? Y me gustó. Y la manera en que presentan todo este tema con Steven, a mí me parece que no deja de ser candoroso, ¿sabes? Creo que se trata con mucho cuidado y a mí particularmente me gustó. Y el personaje me habla, Sí, me parece que es uno de los mejores personajes que tuve la suerte de llevar conmigo, ¿no? claro. En ese punto, justamente, la serie en sí fue muy buena porque antes de terminar, creo que tuvo una especie de spin-off, creo que así se le dice, que es Uh -huh. Steven Universe Futuro, que ahí estaban de hecho sus últimos capítulos antes de que la finalizaran para siempre. Uh -huh. Y que la razón por la cual dejó de ser la voz de Connie es justamente porque por mudanza a España, ¿no? Sí, sí, cierto. Mira, cuando yo me venía, noviembre del 2017, yo estaba terminando toda una serie, cerrando una serie que era Mindy Project, que tuvo 5 años conmigo, y la terminé una semana antes de venirme. Y recuerdo que venía capítulo de las Wings y también lo terminé esa temporada. Y venía también Steven y también la terminé en esa semana. Fue una cosa así como que era mi manera de despedirme, como a mí siempre soñé despedirme por un tiempo del doblaje, ¿no? Con los personajes más queridos para mí, de verdad que sí. Ahí faltaba era Corny, honestamente. Entonces, puede decirnos, Salud. disculpe, si puede decirnos, por favor, con cuál personaje se despidió antes de irse a España, porque tenemos la duda si es Connie, si fue en Clarence. O- Mira, yo me despedí con Tecma Tecma. y con Mindy Project. De hecho, Mindy Project terminó la serie.
Y te lo digo que yo tenía mucho miedo, me daba dolor, decía, Dios mío, ojalá venga la serie para despedirla, porque ya sabía que no iba a volver más y que la Sí. despidiera yo, y así fue. Entonces fue como Todo fue una como, despedida con broche de oro, algo así. sí, 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 bueno, con Sí, broche de oro, con muchas lágrimas, sí. con mucho temor, pero bueno, sabes cómo la vida es como es y punto. Bueno, bueno, como así mencionó que fue su despedida, todos los latinos americanos esperamos que pronto vuelva Ay, a hacer doblaje en series. Ojalá sea desde España por la situación ahora que se vive, ojalá. o como pueda, sí, como se pueda. Y para ir cerrando la entrevista, me preguntaría si por favor podría ser la voz de Connie en Steven Universe. Mm, quiero agradecerte, Cristian, esta entrevista, que hayas podido contactar conmigo y que le hayas dado voz a Cory y a Connie. Muchas gracias. Aún Bueno, conserva el toque en sus personajes, en eso no hay duda. Eso habla bien del actor o actriz de doblaje que, por ejemplo, aunque se retiren y pasen los años, aún conservan algo de los personajes, su voz. hombre, sí, yo creo que es lo más bonito de la profesión. ¿Sí? Sí. Bueno, muchas gracias por aceptar la entrevista. Eh, cuídate mucho Sí. en donde te encuentres, cuídate. Vale, bueno, Cristian, quería agradecerte la paciencia, el tiempo que te has tomado en contactarme y No pasa agradecerte nada. de verdad con todo mi corazón que me hayas permitido pues estos minutos que los he disfrutado bastante. Tenía mucho miedo porque yo soy anticámara, de verdad que le tengo mucho miedo a la cámara, pero bueno, eres el primero que ha podido entrevistarme en cámara y te lo agradezco mucho. Espero ver pronto la entrevista y seguir Claro, viendo las otras que vayas a seguir publicando. bueno, está bien. ¿Sí? Muchísimas gracias entonces. Cuídate. Vale, Cristian. Cuídate tú también.